Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias por la operación de tu Espíritu en nosotros, en tu iglesia, por medio de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú inventaste esto. Estamos aquí en la iglesia por causa tuya, porque tú instituiste este lugar, tú lo creaste, Señor, tú lo engendraste. Y porque tú instituiste, llamaste, Señor, y estableciste hombres para que le proclamaran, le hablaran tu mensaje a tu pueblo. Gracias por eso. Yo quiero pedirte, Señor, que una vez más tú bendigas el mensaje de la predicación de tu palabra. De manera que nosotros, tu iglesia, Señor, crezca. Un entendimiento cada vez más claro de lo sagrado y lo honroso que es tu nombre. De manera que como individuos, como familias, como cuerpo, como iglesia local, Señor, tengamos una pasión por levantar tu glorioso nombre. De manera que tú seas exaltado a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, en nuestros campos de influencia, en nuestro país y en el mundo. Para que este mundo sea bendecido con ver tu nombre enaltecido. Por Jesús te lo rogamos y para su gloria. Amén. Amén. Muy bien. Quiero que visualices conmigo de nuevo esta caminata en las montañas de las que nos hablaba el pastor Abelardo la semana pasada. Una caminata a través de una vereda en dirección a una cúspide de una montaña. Y ahí en esa cúspide está la ciudad celestial, la gloria. Nos decía el pastor Abelardo, en el camino hay señalamientos, hay anuncios claros y grandes. Y que estos señalamientos, por un lado, son advertencias de peligros reales. Hay un barranco peligroso. Ese señalamiento, ese anuncio, está previéndonos de un peligro real. Pero por otro lado, esos señalamientos nos dan dirección también. Nos muestran el camino en el que debemos andar. Síguele por el camino recto y estrecho, que ahí, de esa manera, vas a llegar a la gloria. Piensen esto conmigo. Nosotros avanzamos hacia la gloria, hacia la ciudad celestial, por pura gracia. Y lo hacemos siguiendo la dirección de los señalamientos. Avanzamos hacia la gloria obedeciendo los mandamientos. Pero no solo eso, sino que conforme vamos obedeciendo los mandamientos, la voluntad de Dios revelada para nosotros, la gloria hacia donde vamos va creciendo también en nosotros. La gloria hacia donde vamos va creciendo también en nosotros. Entre más nos acercamos a nuestro destino, al reino de los cielos, la ciudad celestial, la gloria, el brillo de la gloria de Dios que está ahí en ese lugar en todo su esplendor, nos va transformando cada vez más y nos va conformando a su imagen. Es decir, la obediencia a los mandamientos, hermanos, nos embellece. La obediencia a los mandamientos nos va conformando cada vez más a imagen de Cristo. A través de nuestra obediencia estamos caminando hacia la gloria. De eso se trata esta serie. A través de nuestra obediencia estamos avanzando no solo hacia nuestro destino celestial, sino hacia la gloria de Cristo en nosotros. A través de nuestra obediencia estamos creciendo en gloria. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta serie.
Estamos estudiando los mandamientos para entenderlos mejor y ver cómo podemos crecer en esa gloria. El día de hoy vamos a estudiar el tercer mandamiento. El título del mensaje es: no tomarás el nombre de Jesucristo en vano. Vamos a ver tres cosas bien sencillas. ¿Qué enseña el tercer mandamiento? ¿Por qué es que se nos pide esto? Y número 3, ¿cómo honramos el tercer mandamiento? Te quiero pedir que me acompañes ahí a Éxodo 20, versículo 7. Fíjate lo que dice la Escritura. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Muy bien, tres cosas. Vamos a empezar. Número 1, ¿qué enseña el tercer mandamiento? A través de este mandamiento, el Señor se está dirigiendo a su pueblo en Sinaí y dejó registrada esta enseñanza en la Escritura para nuestro provecho, para provecho de nosotros, la iglesia. Y con este mandamiento nos enseña que nosotros como su pueblo debemos de tratar su nombre de una manera especial. Debemos de tratar o relacionarnos con su nombre con cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente su nombre es glorioso, sino también porque somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Quiero que lo veas ahí en el versículo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El Señor nos llama a nosotros como su pueblo escogido a que pronunciemos su nombre con cuidado y con reverencia. Por medio de este mandamiento nos está enseñando cómo debemos de hablar acerca de su nombre. ¿Cómo debemos de hacer referencia a su nombre? ¿Cómo debemos de utilizar su nombre? ¿Cómo debemos de pensar en su nombre? ¿Cómo debemos de escribir en su nombre? Algunos de ustedes escriben el nombre de Dios en las redes sociales, ¿verdad? Este pasaje nos va a ayudar a entender cómo debemos de escribir su nombre correctamente, cuidadosamente. Cómo debemos de orar en su nombre, cómo considerar su nombre y cómo vivir hasta en relación con su nombre. Básicamente nos dice algo bien sencillo. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, no debemos de llevar. La palabra tomar significa como llevar. No debemos de cargar, no debemos de utilizar, no debemos de levantar el nombre de Dios a la ligera. No debemos de tomarlo como si fuera poca cosa. No debemos de tomarlo como si representara algo vano, algo vacío, algo hueco. No debemos de utilizarlo como si no representara a nada, como si no representara a alguien que existe, o como si representara a alguien que fuera falso. Cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios a la ligera, es como si estuviéramos diciendo que Él es falso. El Señor nos dice: no utilices mi nombre en vano. El Señor nos está diciendo: no trates mi nombre con desdén. No trates mi nombre con irreverencia. No trates mi nombre sin respeto, con desprecio. No trates mi nombre con menosprecio. Debemos nosotros de entender que su nombre es sagrado. Por lo tanto, no debemos de utilizarlo como si fuera cualquier nombre. El nombre de Dios es único, sagrado, santo, separado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de utilizarlo como si fuera un nombre común. Eso es profanarlo.
Luego el pasaje nos dice algo bien sencillo, ¿verdad? El Señor no tendrá como inocente aquel que utilice su nombre ligeramente. ¿Ok? Básicamente nos está diciendo, el Señor va a tratar como culpable a aquel que utilice o que lleve su nombre a la ligera, con irreverencia. El Señor lo tendrá como culpable. Te voy a leer el mandamiento otra vez. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Mira, piensa en esto conmigo. Así como cometer adulterio o inclusive cometer homicidio, que son dos de los mandamientos que vamos a ver posteriormente. Así como cometer adulterio o cometer homicidio tiene consecuencias destructivas en nuestra vida, también tomar el nombre del Señor a la ligera tiene consecuencias destructivas. Porque aquí nos está diciendo el Señor, no tendré por inocente al que tome mi nombre en vano. Ahora, mira, todo mandamiento, por un lado, prohíbe algo y por otro lado, promueve algo. A través de los 10 mandamientos, el Señor no solo nos está diciendo que no quiere que hagamos. No quiero que hagas estas cosas. A través de los 10 mandamientos, el Señor por un lado nos está enseñando eso. Pero también, por otro lado, nos dan dirección de cómo el Señor sí quiere que nosotros vivamos. Todo mandamiento prohíbe algo y promueve algo. Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice que no tengamos otros dioses delante de Él. Eso no lo dice de una manera explícita, ¿verdad? Implícitamente nos está diciendo que nosotros debemos de amarlo solo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso nos enseña el primer mandamiento. Segundo mandamiento, nos dice explícitamente que no hagamos ídolos, que no nos hagamos ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Implícitamente nos está diciendo que nosotros debemos de adorarlo solo a Él. Y no como nosotros queramos, sino como Él nos manda. Bueno, pues el tercer mandamiento nos está diciendo, por un lado, explícitamente, que no tratemos su nombre con ligereza, con irreverencia, sin respeto. Pero implícitamente nos está llamando a que tratemos su nombre con honor, con reverencia, con asombro, con aprecio, con un amor supremo, con un temor reverente, con una adoración de mente y de corazón, entendiendo que el nombre de Dios es algo sagrado, valiosísimo, ya que lo representa a Él, al único Dios verdadero. El tercer mandamiento, hermanos, nos está llamando a santificar su nombre, a exaltar su nombre, a levantar su nombre con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida entera. Y nos ayuda a ver que puesto que el nombre de Dios lo representa a Él, por lo tanto su nombre no es algo hueco. El nombre de Dios no representa a alguien falso. El nombre de Dios representa al único Dios verdadero. Y por lo tanto, todo trato que nosotros tengamos
con su nombre debe de comunicar ese temor reverente que Dios mismo merece. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué es que el Señor nos pide esto de una manera tan enfática? ¿Por qué? Algunos de ustedes pudieran preguntarse, ¿pero por qué el Señor nos pide que tratemos con su nombre con tanto cuidado y reverencia? Pues obviamente en primer lugar, como ya mencionamos, porque su nombre lo representa a Él. Una persona lo puso de esta manera: el nombre de Dios llega a representar de manera real al propio Dios. El nombre de Dios llega a representar de una manera real al propio Dios. El nombre de Dios no solamente nos comunica quién es Dios, sino que también lo representa realmente a Él. Yo estaba pensando en esta frase y yo decía, a ver, ¿cómo está eso, verdad? Piénsalo así conmigo, mira. Puesto que Dios es omnipresente, ¿qué significa eso? Que Dios está en todas partes. Es como si Él estuviera en su nombre. Cuando su nombre es invocado, su nombre es referenciado, Dios está ahí en su nombre, porque su nombre lo representa de una manera real a Él. Fíjate cómo lo pone Proverbios 18:10. Se los van a poner aquí en la pantalla. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Fíjate el juego de palabras. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo. ¿A qué? A la torre fuerte. ¿Cuál es la torre fuerte? Su nombre. Y está a salvo. Tú corres al nombre del Señor. Tú te escondes en el nombre del Señor y te estás escondiendo en Él, porque su nombre lo representa a Él de una manera real. Considéralo así, mire. Imagínate que tú estás en un mismo lugar con una persona que está desocupada y que está en sus 5 sentidos también. Estás en un mismo lugar, en un mismo espacio con esa persona. En el momento en que tú pronuncias el nombre de esa persona, esta persona que está en sus 5 sentidos y está desocupada, de una manera instintiva, ¿qué hace? Te voltea a ver y te atiende, ¿verdad? Tú pronuncias el nombre de la persona y esa persona te pone atención instintivamente. En ese momento, por así ponerlo, como que la tienes a ella, tienes su atención, tienes su mirada. De una manera semejante, hermanos, cuando nosotros pronunciamos el nombre del Señor, puesto que el Señor está en todas partes, no solamente es omnipresente, sino también es omnipotente. Él todo lo puede, Él pone atención a todo. Tú mencionas su nombre y es como si Él te volteara a ver en ese momento. En ese momento es como si tú lo tuvieras a Él. ¿Por qué? Porque estás pronunciando su nombre. Entonces Dios como que está en su nombre lo representa a Él. Ahora piensa en esto conmigo. Cuando una persona pronuncia el nombre de Dios con ligereza o con irreverencia, Él que todo lo ve está siendo ofendido directamente y en su cara. Directamente. Porque Él está ahí. No tomarás el nombre de Dios en vano. El Señor protege su nombre celosamente, en segundo lugar,
porque nos declara quién es Él y cómo actúa. El nombre de Dios nos revela su esencia, nos revela su carácter, nos revela su reputación. En la Biblia, hermanos, en este bendito libro que ha transformado el mundo y ha transformado nuestras vidas, tenemos registrado lo que Dios ha hecho y la forma en la que Él se ha dado a conocer al ser humano. Vamos a corregir eso, ¿verdad? En las páginas de la Biblia, hermanos, tenemos registrado las obras del único Dios verdadero. Del único Dios verdadero y la forma en la que el único Dios verdadero se ha dado a conocer al ser humano. Aquí en las páginas de la Biblia nosotros vemos que Dios, el Señor, es inigualable, que Él es incomparable en poder y majestad. Aquí en las páginas de la Biblia vemos que Él es bueno, que Él es paciente, que es misericordioso, que Él ama a su pueblo y que nos ama de tal manera que entregó a su Hijo en una cruz para pagar por nuestros pecados y rescatarnos de nuestra maldad. Aquí en la Biblia vemos que Él es santo, que Él es justo, que Él es invencible, que Él resucitó a su Hijo al tercer día y que vendrá pronto a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí en la palabra tenemos todas esas obras portentosas que Dios ha hecho. Y por medio de su revelación y por medio de cada intervención en la historia, el Señor ha ido construyendo una reputación para Él mismo. Una reputación de honor, una reputación de respeto, una reputación de admiración, de gloria. Y todo ese honor, toda esa gloria están contenidas en su nombre. Nosotros somos llamados a tratar el nombre de Dios con cuidado, con honor, con reverencia, porque su nombre representa su esencia, su carácter, su reputación. Cuando nosotros tratamos el nombre del Señor con ligereza, estamos deshonrando su nombre, porque su nombre demanda adoración suprema. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 10, versículos 5 al 7. Se los van a poner ahí en la pantalla. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Esos son todos los otros dioses del mundo, ¿verdad? Dioses falsos que no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. Por lo tanto, no les tengan miedo. No pueden hacer ningún mal ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. No hay nadie como tú. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. ¿Qué es lo que se le debe al nombre del Señor? Un temor reverente. ¿Por qué? Porque Él es grande en poderío. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Todo eso, hermanos, está contenido en su nombre. El nombre del Señor es único, hermoso, glorioso. Por eso debe de ser tratado con el supremo cuidado, con el mayor honor y reverencia, porque no hay nadie como Él. Ahora, vamos a contestar otra pregunta, ¿verdad?
Hemos estado hablando de que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Pero ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre que no debemos de tomar en vano el día de hoy? Vamos rápidamente a contestar esa pregunta en unos minutos. El nombre del Señor es revelado en el libro de Éxodo. Ya vimos esto cuando estudiamos el capítulo 3. Espero que lo recuerden, ¿verdad? En este capítulo, en el capítulo 3, se trata de cuando Dios toma la iniciativa de darse a conocer a Moisés. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Moisés no estaba buscando a nadie. Dios toma la iniciativa para darse a conocer a él. Y le habla a Moisés. Y le dice que se quite las sandalias de sus pies, porque él es santo. Y todo lo que él toca es santo. Y luego posteriormente le dice que tiene una misión para él. Y esa misión es que vaya a Egipto a rescatar al pueblo, a su pueblo escogido, a que lo saque de la opresión de Faraón. Y Moisés, de una manera bien interesante, allí en el capítulo 3, como que entabla un diálogo con Dios. Y le hace una pregunta muy sincera y muy curiosa, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Vamos a ver este diálogo rápidamente. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Se los van a poner ahí en la pantalla. Entonces Moisés le dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les voy a responder? Y dijo Dios a Moisés. Aquí está Dios respondiendo. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. El Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esa fue su respuesta. ¿Quieres saber cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Eso es lo que él dijo. Ese es mi nombre. Yo soy Dios. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy, se llama. Yo soy Dios, el único, el que es. Yo soy el que hizo el universo. Aquel que nos hizo a ti y a mí. Y aquel que nos sostiene. Él es el que existe en sí mismo. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el único que se autodetermina. De hecho, Él es el que determina todo. Yo soy el único que no fue creado, el infinito, el que no tiene límites, aquel que es la fuente de la vida y la energía misma, el eterno. Yo soy el que está presente eternamente, el único que es y que siempre será. Yo soy el que soy. Él es quien es. Él es el que hace que todo lo demás sea o exista. Todo lo demás le debe su existencia a Dios. Él no le debe su existencia a nadie. Él es el único que es completamente independiente. El único que no le debe nada a nadie. Yo soy el que soy. El único que existe por él mismo. Él es el que es. Los judíos, y definitivamente, empezando por Moisés, representaron la revelación de este pasaje por medio de un nombre propio escrito que estaba compuesto por 4 consonantes. Se los vamos a poner ahí en la pantalla. Yahweh. Esas 4 consonantes que me decía Edgar Selén de derecha a izquierda representan el nombre de Dios. Los judíos
empezando por Moisés, escribieron este nombre con 4 consonantes para que el nombre no pudiera ser pronunciado. De manera que no pudiera ser deshonrado, tratado con ligereza. Este nombre, Yahweh, en algunas Biblias, en algunas traducciones de la Biblia, se traduce como Jehová. En otras como Yahvé. En las nuestras se traduce como Señor en el Antiguo Testamento. En otras ocasiones en el Antiguo Testamento se utiliza el término Señor para referirse a Dios. Bien, ahora, en el Nuevo Testamento el nombre de Dios, Yahweh, no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. En su lugar aparecen distintas expresiones que hacen referencia al Dios del Antiguo Testamento. Entre las principales se encuentra el término genérico Señor, que la mayoría de las veces le es atribuido a Jesús. ¿A quién se le llama Señor en el Nuevo Testamento? A Dios. ¿Y a quién se le da ese título? A Jesús. La mayoría de las veces. Velo en tu Biblia. Y principalmente se distinguen en el Nuevo Testamento 2 nombres propios para referirse a Yahweh. 2 nombres propios. El primero de ellos es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, cuando nosotros bautizamos a una persona que le ha entregado su vida a Cristo, decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos utilizando el nombre de Dios. Ese es uno de los nombres principales que se le atribuyen a Yahweh en el Nuevo Testamento. El Dios de la Trinidad. Un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, si necesitamos decir esto, hay un nombre que principalmente se distingue de todo lo demás en el Nuevo Testamento para hacer referencia al Dios del Antiguo Testamento. Hay un nombre que se exalta en el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Ese es el nombre de Jesucristo. Y así lo vamos a ver rápidamente. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Fíjate lo que dice. Hablando de Jesús. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió, o sea, le concedió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces a Jesús se le dio un nombre, un título que lo representa a Él. Y ese nombre está por encima de todo nombre. No hay ningún nombre por encima de este nombre que se le dio a Jesús, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió o le concedió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Fíjate lo que está diciendo el pasaje. Que toda lengua confiese, incluyendo tu lengua y mi lengua, incluyendo la lengua de las personas que están en Cuba, incluyendo las lenguas de las personas que están en todo el mundo a través de toda la historia. Toda lengua va a confesar un nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. El Señor, Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, se revela en el Nuevo Testamento principalmente a través
del nombre de Jesucristo. A través del nombre de Jesucristo. Este es el nombre que ha sido revelado a nosotros en esta etapa histórica de una manera más plena. Yo sé que algunos de ustedes están sentados, se les está haciendo medio radical esto. Fíjate lo que dijo Alistair, este fue Philip Ryken. El Dios de Moisés, ¿quién es el Dios de Moisés? Yahweh. Nos ha dado un nuevo nombre para llamarlo. Es el nombre, el único nombre por el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Jesucristo es el nombre del único Dios verdadero. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el Señor, el soberano. Él es el único que se autodetermina. Él es el que determina todo. Jesucristo es el único que no tiene límites. Él es quien es. Él es quien hace que todo lo demás sea o exista. Por lo tanto, hermanos, el nombre de Jesucristo, con todas las expresiones que tengan que ver con Él, ya sea el nombre Señor, el nombre Hijo, Cristo Jesús, el Salvador, es el nombre que el día de hoy debemos de tratar con el mayor honor, con la mayor reverencia, con el mayor asombro, con el mayor aprecio, con el amor, con el mayor amor, con el mayor temor reverente, con la mayor adoración, ya que el nombre Jesucristo representa algo sagrado, representa al único Dios verdadero. Fíjate cómo lo podemos poner. El Señor no tendrá por inocente al que tome el nombre de Jesucristo en vano. Ese es el mensaje del tercer mandamiento. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo guardamos el tercer mandamiento el día de hoy? En primer lugar, vamos a ver algunas maneras de cómo tratamos el nombre de Jesucristo en vano. ¿Cómo pudiéramos tratarlo en vano el día de hoy? Obviamente una manera es al hacer un juramento en su nombre. Cuando una persona hace un juramento en el nombre del Señor y no lo cumple, está utilizando su nombre como si no representara nada. Por eso tenemos que tener cuidado de jurar en el nombre de Dios. Si tú eres cristiano y tú juras en el nombre de Dios y el Dios al que tú invocas es Jesucristo, estás utilizando su nombre en vano. Esa es una manera. Otra manera, obviamente, es al blasfemar. El utilizar el nombre de Jesucristo o cualquiera de las referencias que hacen alusión al nombre de Jesús, hacerlo de una manera despectiva o irreverente. Obviamente ahí lo estamos tomando en vano. Esta blasfemia en ocasiones se puede dar al utilizar el nombre de Jesús como en diminutivo, como si Jesucristo fuera como nuestro amigo. Cuando nosotros utilizamos el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo Jesús, de Jesucristo, del Hijo, el Señor, en diminutivo, como si Él fuera nuestro amigo, estamos siendo irreverentes y estamos utilizando su nombre en vano. Cuando hacemos expresiones así como el niño Dios, Diosito, lo estamos tomando en vano.
Cuando nosotros manejamos algún apodo familiar o chistoso, haciendo referencia al nombre de Jesús, lo estamos tomando en vano. El Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Otra de las formas comunes es utilizando su nombre en expresiones religiosas, buscando controlar a Dios como si fuera una deidad manipulable. Los dioses del mundo, hermanos, son dioses fabricados por ellos, manipulables. Dioses que el mundo hace para manipular a su antojo, para que hagan lo que ellos quieran. Cuando nosotros utilizamos el nombre de Jesucristo como si fuera una deidad manipulable, estamos utilizando su nombre en vano. Vamos a decir una forma, por ejemplo. Hay personas que a través de un como ejercicio de oración empiezan a hacer como declaraciones. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que tal enfermedad se va a ir o que tal bendición va a llegar. Fíjate lo que estamos haciendo. Estamos utilizando su nombre, nosotros declarando lo que Dios va a hacer. Estamos asumiendo que Dios va a hacer lo que nosotros le digamos que haga. Como si nosotros fuéramos el Señor de el Señor. Estamos utilizando su nombre en vano. Cuando nosotros oramos también en el nombre de Jesús, que así es como Jesús nos dijo que oráramos, ¿verdad? Cuando le oren al Padre, pídanle en mi nombre. Cuando tú haces oraciones utilizando el nombre de Jesús, pidiendo vanidades o necedades, yo quiero animarte a que consideres que puedes estar utilizando el nombre de Dios en vano. En una ocasión estaba yo platicando con un musulmán hace muchos años y le pregunté y le dije, ¿cómo puedo orar por ti? Y él me dijo, pídele a Dios que me dé $1,000,000. Si una persona ora y utiliza el nombre de Jesucristo para pedirle a Dios $1,000,000, está utilizando su nombre en vano. Cuando nosotros le demandamos a Dios cosas que realmente no son necesarias, que nos acercamos a Dios como con una demanda o una exigencia, como si Él estuviera obligado, forzado a contestarnos, estamos utilizando el nombre del Señor de una manera inapropiada, en vano. Obviamente también utilizamos el nombre de Dios en vano cuando nos relacionamos con el Señor de una manera frívola y familiar. Esto puede ser de una manera individual o congregacional. Ya sea que tú hagas bromas acerca de Dios, bromas acerca de Cristo. A veces esto sucede entre nosotros, hermanos. Estamos familiarizados con la Escritura y de repente se nos sale una broma acerca de Cristo, acerca de Dios. Estamos utilizando su nombre en vano. O al acercarnos, ya sea personal o congregacionalmente, de una manera familiar, es tomar su nombre en vano también. Probablemente, hermanos, esta sea una de las principales formas en que como iglesia podemos vernos tentados a nosotros tratar el nombre de Dios en vano. Te voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo cantas alabanzas al Señor los domingos? Si tú y yo estamos aquí el domingo en la iglesia,
Estamos reunidos ¿en qué? En su nombre. Él está aquí en medio de nosotros. Estamos pronunciando alabanzas. ¿Alabanzas a quién? Al nombre del Señor. Cuando una persona, yo quiero sugerirte, canta alabanzas con las manos en la boca, con las manos en la boca, con las manos en las bolsas, con un chicle en su boca, viendo el celular, jugando con la persona que está a su lado. Yo quiero sugerirte que estamos tratando algo sagrado de una manera ligera. ¿Por qué? Porque no revela una adoración reverente en nuestro corazón. Cuando te acercas a la iglesia y de repente estás como quejándote del servicio, quejándote de errores de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Un error que comete el músico. Te estás quejando a lo mejor del mensaje del predicador. Yo quiero sugerirte esto. Este servicio no fue organizado por nosotros. Este servicio fue idea de Dios. Él es el que lo engendró. Ustedes son idea de Dios. Dios los engendró a ustedes. Él es el que los convocó. Él es el que los trajo aquí. Y nos trajo ¿para qué? Para que nos encontremos con Él. Porque quiere revelarse a nosotros. Porque quiere dirigirse a nosotros a través de su palabra. Todo este servicio tiene un objetivo. Y ese objetivo es Él. Su nombre. Que su nombre sea enaltecido. Cuando nosotros vemos este servicio y lo juzgamos así de manera horizontal, yo quiero sugerirte que pudiéramos estar pecando de tratar su nombre en vano. El Señor nos convocó y nos convoca los domingos, no para que recibamos mensajes que nos hagan felices, sino para que lo conozcamos, para que conozcamos su nombre, porque quiere revelarse a nosotros, para así ser transformados a su imagen. El objetivo del servicio es Él. Cuando nosotros nos acercamos buscando otra cosa, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Otra manera en la que pudiéramos estarnos siendo tentados de tomar el nombre de Dios en vano es la forma en la que venimos vestidos a la iglesia. Vamos a pensar en esto. Tú vienes a la iglesia en shorts, con sandalias, con cachucha, con lentes oscuros. Nomás considera conmigo, ¿qué es lo que estás comunicando? Si tú has venido a encontrarte con aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, considera conmigo que esa vestimenta no revela reverencia. Y obviamente la respuesta no es que instituyamos un código de vestimenta, ¿verdad? Lo único que eso hace es que genera una religiosidad nociva, malsana. Esa no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que crezcamos y aprendamos a tratar el nombre de Dios con reverencia. Vestirse también en la iglesia de una manera sensual. También eso es tratar su nombre en vano. Otra manera muy rápida, a través de la hipocresía. Cuando nosotros nos identificamos como cristianos, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos identificando con el nombre de Jesucristo. Cuando una persona vive una doble vida, identificándose como cristiano, yo quiero sugerirte que está tomando el nombre de Dios en vano.
ya sea vivir en pecado de una manera deliberada, ya sea un pecado escandaloso. Por ejemplo, si alguna de aquí, por ejemplo, estuviera en una relación de adulterio, identificándose como cristiano, tú estás relacionándote con otra mujer que no es tu esposa y esa mujer sabe que tú eres cristiano, estás utilizando su nombre en vano. O a través de pecados públicos sin arrepentimiento. A veces en situaciones como nuestro trabajo, por ejemplo. De repente podemos estar reaccionando en la carne, olvidándonos que somos cristianos, olvidándonos que llevamos el nombre de Jesucristo a donde quiera que estemos. Una persona que está caminando en un pecado sin arrepentimiento público, yo quiero sugerirte que está tomando el nombre del Señor en vano también. Si tú te das cuenta que has estado tomando el nombre de Jesucristo en vano a través de algunas de estas expresiones, ahorita al final vamos a tomar un tiempo para orar, donde vamos a buscar arrepentirnos y vamos a buscar orar juntos para que el Señor haga un cambio en nuestros corazones desde lo más profundo de nuestro ser, para que así podamos honrar su nombre. Considera esto, mira. Nuestra obediencia del tercer mandamiento puede funcionar como un importante indicador espiritual, al punto que algunos líderes cristianos consideran que la obediencia a este mandamiento probablemente distingue a los que en verdad conocen a Dios de los que no lo conocen. Así es como lo dijo Alistair Beck. La obediencia al tercer mandamiento probablemente distingue a aquellas personas que conocen realmente a Dios de los que no lo conocen. Yo me quedé pensando en eso. Yo dije, a ver, Señor, ¿cómo está esa onda, verdad? Yo dije, mira, una persona que no conoce a Dios, si pudiera manejar el nombre del Señor de una forma como religiosa, aparentando un temor reverente. Pero definitivamente, ninguna persona que conoce realmente a Jesucristo, que ha sido salvado por Él, que ha experimentado su gracia y que su gracia ha cambiado su vida, ninguna persona que conoce realmente a Jesucristo, si está viviendo deshonrando el nombre de Jesús, no lo puede hacer de una manera consistente. Ninguna persona que conoce al Señor realmente puede vivir consistentemente deshonrando el nombre de Cristo sin arrepentimiento. Porque cuando tú conoces a Jesús, algo sucede. Y algo que sucede es que tú empiezas a amarlo. Y empieza a surgir una pasión dentro de ti, que tú quieres ver el nombre de Cristo enaltecido. Y lo que más te duele es deshonrar su nombre. Por lo tanto, si tú te identificas como cristiano y estás viviendo abiertamente de una manera en la que deshonras el nombre de Jesucristo y no hay remordimiento en ti, no hay convicción de pecado, yo quiero sugerirte que probablemente no estás en la fe. Estás en la iglesia, pero probablemente no estás en Cristo. En segundo lugar, vamos a ver ahora cómo le hacemos para tratar con honra, con reverencia y con asombro el nombre de Jesucristo. Eso es lo siguiente que vamos a hacer en este último punto. ¿Cómo le hacemos para crecer? De manera que tratemos el nombre de Cristo con mayor honra y honor. La reverencia al nombre de Jesucristo nace del corazón.
¿Ok? Es de adentro hacia afuera. Los otros mandamientos como que pudieran estar más, algunos de ellos, pudieran estar así como más externos, ¿verdad? No robarás. Bueno, pues amarra la mano, ¿verdad? O sea, no fornicarás, no cometerás adulterio. Pues te abstienes de eso, ¿verdad? Pero este mandamiento, tú no puedes como fingir que lo haces. Este mandamiento es de adentro hacia afuera. No funciona el que tú intentes reverenciar el nombre del Señor de labios para afuera. Todo está en nuestro corazón. Por lo tanto, ¿cómo le hacemos para honrar el nombre del Señor? Todo comienza con el conocimiento personal que tenemos de Jesús. El conocimiento personal y el deleite que experimentamos en Él. Entre tú más conozcas a Jesús y más te deleites en Él, a través de una vida de meditación en la palabra, a través de una vida en oración, tú vas a estar conociendo a tu Dios. Tú vas a estar conociendo a aquel que te salvó. Él se va a estar revelando a tu vida. Y lo único que va a pasar es que tu corazón va a tomar la postura apropiada. Cuando nosotros estamos en presencia de la belleza, nos doblamos, hermanos. Nuestros corazones reaccionan. Cuando tú ves la gloria de Cristo por medio de su Espíritu, buscándolo de una manera personal, a través de la Escritura, en oración, diciéndole al Señor, quiero conocerte. Abre mis ojos, muéstrame tu gloria. El Señor te va respondiendo y tú lo vas conociendo. Y eso empieza a producir respeto, honor y adoración en tu corazón para con Él. Esa es nuestra principal tarea, hermanos. Buscar a Jesús de manera personal para que nuestras almas estén satisfechas en Él. Otra manera bien práctica, llenando nuestras mentes con pensamientos grandes acerca de Dios. Llena tu mente de la palabra. A veces nuestras mentes están llenas de malos recuerdos, de amarguras, de preocupaciones, de cosas que nos dijeron en el trabajo. ¿Quieres saber cómo reverenciar el nombre del Señor de una manera más profunda? Llena tu mente con la palabra. Lo puedes hacer de una manera bien sencilla. Cuando estés leyendo tu Biblia, Dios se va a revelar a tu vida. Agarra esos pasajes a través de los cuales el Señor te habla y usted los anote en una hoja, ¿verdad? Y usted se lleva esa hojita a todos lados. Y estás ahí en el semáforo. En lugar de estar viendo tu teléfono, tú meditas en pasajes donde te muestren la grandeza de Dios. Pasajes como estos, mira, te voy a dar un ejemplo. Isaías 46, 9 y 10. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo soy el que digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Si tú tomas ese pasaje, estás meditando durante todo el día diciendo, ese es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede levantar la mano y decir, mi propósito será establecido en tu vida, en la iglesia y en el mundo. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Tú empiezas a meditar en eso y lo único que va a surgir de tu corazón es alabanza. Y vas a decir, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. En tercer lugar, vamos a ver maneras bien concretas de honrar el nombre de Jesucristo. Bien concretas. Ya vimos cómo lo deshonramos en el último punto. Cómo le hacemos para que crezca honor y asombro nuestro corazón para con Él. Y vamos a terminar viendo maneras bien concretas de honrar el nombre de Jesucristo. Yo pudiera darles una lista así muy práctica, ¿verdad?
no juren en su nombre, oren con cuidado, X o Y. Pero quiero sugerirles, someterles una principal manera, una sola manera en la que yo creo que podemos responder a este mensaje. Y es esta, hermanos. Entreguemos nuestras vidas enteras. Entreguemos nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros talentos, nuestros recursos, para que el nombre de Jesucristo sea enaltecido a través de nuestro comportamiento y a través de nuestras palabras. Yo quiero sugerirte de esta manera. ¿Cómo le hacemos para vivir santificando el nombre de Dios? El nombre de Jesucristo. Entreguemos nuestras vidas enteras, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros talentos, nuestros recursos, para que el nombre de Jesucristo sea enaltecido a través de nuestro comportamiento y a través de nuestras palabras. Nosotros somos la iglesia. Somos embajadores del nombre del Señor. Donde quiera que vamos, llevamos su nombre. Llevemos su nombre con dignidad y en santidad. De manera que su nombre sea enaltecido, distinguido a través de nuestro comportamiento y a través de nuestras palabras. En toda interacción que tú tienes con otra persona, es importante que tú tengas esto en mente. Somos heraldos de su nombre. Tú llevas su nombre. La Biblia nos describe que llevamos a todo lugar el olor de su conocimiento. Tú y yo vivimos en medio de un mundo que no conoce a Dios. Tú y yo vivimos en medio de un mundo que no conoce a Jesús. Y la referencia más cercana a Jesús somos nosotros. Por lo tanto, llevemos su nombre con dignidad y exaltemos su nombre a través de nuestro comportamiento y con nuestras palabras. Una manera bien concreta de esto, tengamos cuidado con nuestro testimonio. El testimonio cristiano que le estamos dando a otros en nuestro trabajo. Déjenme decirles esto. El Señor sabe a quién escogió. ¿Ok? Él sabe que Él ha escogido personas que no somos perfectas. Yo soy el primero de ellos. El primero de los pecadores soy yo. ¿Ok? No somos llamados porque no podemos dar testimonio de que somos personas que viven vidas perfectas. Eso sería hipocresía. ¿Ok? Lo que somos llamados a hacer es a dar testimonio de que somos personas que tienen un Salvador. Es cierto que pecamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando pecamos? Y damos mal testimonio. Vamos con Jesús. Y le pedimos perdón a Jesús. Y luego si tú te diste cuenta que ofendiste a otra persona, ¿qué haces? Tú vas con esa persona y le pides perdón. Y de esa manera, poco a poco, las personas van viendo, este hombre es diferente. Y es diferente no porque sea una persona perfectamente moral. Es diferente porque tiene un Salvador. Es diferente porque se sabe un hombre perdonado. Es un hombre feliz porque tiene la gracia de Dios. A pesar de todas sus fallas y de todos sus fracasos, tiene la gracia de Dios. Y de esa manera, poco a poco, estamos anunciando a través de nuestro comportamiento, Jesucristo es el Señor. Y obviamente también, hermanos, proclamando su nombre. Proclamando su nombre. No solamente por medio de nuestro testimonio, sino también por medio de nuestra proclamación. El Señor nos ha llamado a ti
y a mí, a que por medio de nuestros labios, por medio de nuestras bocas, haya un nombre que se escuche en nuestro campo de influencia y en el mundo. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Así que anunciémoslo con fe y con humildad para que Él sea glorificado. Amén. Vamos a orar.